El 52 avanza el reloj en primera página la mañana de hoy. Seguimos en esta entrevista con Igle González Lobato, analista político y electoral. Antes de irnos a la pausa, hablábamos de esa decepción que sienten algunos ciudadanos con respecto a estos supuestos planes que tenían a las opositoras. Por otro lado, hay seguidores del oficialismo, pero hablábamos de que hay un ciudadano que simplemente dice, bueno, si los líderes opositores no son los que tienen el plan, no son los que tienen la respuesta, entonces, ¿quiénes ejercen el poder? Bueno, exactamente las autoridades actuales, las que están en este momento al frente de cada política pública, al frente de cada institución, y esperan respuestas. ¿Qué crees que va a pasar este año en torno a esas respuestas que pide el ciudadano de las instituciones y de las autoridades que actualmente están al frente? Bueno, habría que decir si la ciudadanía está dispuesta a seguir en esta ruta derrotera, en esta ruta de atraso, en esta ruta de parálisis. Te repito, nosotros estamos en el posconflicto antes de la elección del 28 de julio. Entonces estábamos en una situación donde teníamos un memorándum, donde había un acuerdo, donde había reconocimiento entre la oposición y el gobierno. Cuando vino el problema de las primarias y el problema de la oposición, se devastó todo lo que tenía, todo lo que se había hecho, y se sustituyó por el no negociación, el no reconocimiento, y yo me cargo, digamos, al gobierno porque yo voy a obtener el poder. Bueno, eso generó que de ir a una situación donde habían cesado hostilidades, donde teníamos una tranquilidad, la economía iba en avance, iba creciendo, bueno, volvimos entonces al conflicto, donde otra vez yo no te reconozco, porque entonces yo vuelve otra vez una confrontación delicada, entonces con un gobierno que también es desproporcionado en las respuestas, y entonces tú entiendas una sociedad, bueno, ¿y a mí quién me resuelve el bendito problema que yo tengo monetario o de economía o del bolsillo? Entonces la pregunta es, bueno, la ciudadanía, repito, está dispuesta a decir, mira, vale, basta, vamos entonces a generar uno dice reinstitucionalización, pero es que hay que resurgir al país. Hay que tener también una idea de cuál es la posición de Venezuela en los cambios políticos globales que hay. Venezuela, lamentablemente, la posición del presidente Lula de Brasil, impidió a Venezuela entrar a los BRICS, pero probablemente hacia allá es que hay que construir una ruta. Tratar de cómo es posible que se vuelva otra vez a retomar el asunto de las sanciones. Es una pelea que la gente la tiene perdida. De sanciones para el país, sanciones para ahogarlo, porque políticamente yo voy a tumbar. Dejen de estar. Es decir, esa dirigencia tiene que ser un poquito más, digamos, entender que la única manera es tener un plan de cuáles son los actores, de cuáles son esos cambios que se tienen que hacer, esos ajustes que tienen que hacer. Porque lo otro es que si se sigue por una vía insurreccional, bueno, entonces este año esas elecciones que toca constitucionalmente, pudiera decirse, bueno, pero ¿con cuál oposición democrática estamos tratando nosotros? Usted habla de que en ese momento había reconocimiento entre las partes y que el camino sería el diálogo, pero para que exista reconocimiento debe ser recíproco. Yo te reconozco, tú me reconoces, para que haya entendimiento. Pero al parecer, esta oposición catalogada como extremista, como extrema derecha por el Ejecutivo Nacional, no es reconocida. De hecho, es catalogada e imputada por diferentes actos violentos postelectorales. Sin embargo, sí reconoce a sectores opositores de los partidos tradicionales y allí pudiera haber entendimiento, y es lo que han hablado estos líderes opositores un poco más centrados, de tener diálogo, de promover entendimiento con el Ejecutivo. Pero ¿qué pasa si esa oposición, que sí es reconocida, no tiene el apoyo de la mayoría? Entonces, ¿en qué escenario nos encontramos para este año? Bueno, porque tienes que tener también una visión de lo que debe ser el Parlamento. El Parlamento tal vez es la elección más importante, es decir, recuperar espacios de debate político, que no lo hay. No basta que haya una oposición, tampoco, no estoy dando. Yo entiendo lo difícil que es para la oposición que está en la Asamblea, y sería muy injusto
decir que no se comportan de la manera que lo hacen, pero necesitan un apoyo de un mayor número de diputados, que vayamos en una competición real hacia el Parlamento, que el ciudadano entienda que hay una gente que está peleando y no simplemente habilitando al gobierno en los planes que tiene, porque hay muchos planes que son muy malos. Entonces tú lo que tienes que hacer es decirle, bueno, pero precisamente mis propuestas para reinstitucionalizar al país, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo global, es esto. Entonces, eso es importante, ese fortalecimiento y ese mensaje a la ciudadanía, que ahorita le puede parecer muy odioso lo que yo estoy diciendo, muy antipático porque está sentido, pero en todo caso tiene que entender que uno tiene que mirar más allá de la coyuntura y hacer una visión del país mucho más a largo plazo. Habla de esa visión, pero también no solamente de lo que pasa dentro del país, sino también del reconocimiento de otras naciones hacia Venezuela, hacia su economía, hacia su autonomía, entre otras cosas. ¿Qué va a pasar ya una vez que Donald Trump asuma el poder el día 20? Se hablaba también de Brasil, de otros países que han estado en acuerdo y desacuerdo. Mencionó las sanciones, Ley Bolívar, ya hablamos de esto, tuvo una reacción en el Parlamento y todo esto, pero algunas fuentes ligadas al ramo económico y petrolero afirman que Donald Trump sí se va a entender con el gobierno venezolano y que pudiera haber una suavidad, una flexibilización en el tema de las sanciones. Esto por un lado, pero ¿usted qué cree que va a pasar en esta materia con respecto a la relación de Venezuela y Estados Unidos y quizás otras naciones periféricas? Bueno, está el presidente electo Trump, que le faltan muy pocos días para asumir. Es un presidente muy difícil de analizar porque cambia con mucha facilidad los discursos. Es un hombre proteccionista que va con esa idea de América primero, una doctrina Monroe en clave moderna, en donde, te repito, América bajo el control de Estados Unidos. Ya ha tenido posiciones agresivas frente a México, Canadá, Groenlandia, el Canal de Panamá, y entonces probablemente la posición que lo que se entiende, te repito, yo que soy una estudiosa, lo que uno entiende es que si él mira, lo que está diciendo es, si América, si Estados Unidos tiene que ser más grande y más fuerte, es porque los recursos estratégicos los tienen que tener ellos. Por eso es que tienen el problema con Groenlandia y con Canadá para la entrada al Ártico y utilizar las rutas marítimas. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser esa influencia? Porque además a Trump le tienen que estar diciendo, mira, lo que usted se va a encontrar es un mundo multipolar, y él lo que tal vez dice es, bueno, pero Estados Unidos siempre tiene que tener una influencia en ese mundo multipolar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser entonces su relación con Venezuela? Venezuela, repito, tiene recursos que yo no justifico que un país distinto a uno le tenga que decir cómo utilizar o no, o tener esa llave para la utilización de los recursos del país. Nos queda muy poco tiempo y entendemos que las decisiones en el mundo, en la política, se toman en base a situaciones sociales y económicas y de interés, pero sin embargo no se puede dejar de lado el sentir del ciudadano, que al final se siente afectado en materia sentimental con todo lo que ocurre a su alrededor. Por un lado, hay ciudadanos que están determinados en la posición de que los problemas de Venezuela los resuelven los venezolanos, mientras que por otro lado hay quienes tenían expectativas en gobiernos extranjeros con respecto a esto, pero acorde a sus observaciones, acorde a sus análisis, ¿realmente usted cree que hay interés de esos gobiernos extranjeros en el sentir y en la calidad de vida del venezolano, o solamente se trata de intereses o de acomodarse acorde a algunos negocios que se transan entre diferentes naciones en el mundo? Porque incluso hay naciones que no tienen relaciones diplomáticas, pero mantienen relaciones económicas. ¿Qué cree usted? ¿Cómo ve el mundo al venezolano y cómo ve al país en este momento el resto de esas naciones? Bueno, te contestaría con una pregunta. Bueno, ¿y cuál es la democracia que está el presidente Trump protegiendo en Groenlandia? ¿Cuál es la democracia? ¿Cuál es la democracia que está protegiendo en Canadá? Es decir, si lo que está privando es un tema de pragmatismo económico que incluso ha enfadado a los países.
Entonces, en Venezuela, bueno, pues que le interese la sociedad venezolana, la democracia. Yo creo que a los que más tienen que interesarle a los propios venezolanos. Por eso es que a mí me sería desconcertante que el presidente Trump respete a un ciudadano que pida sanciones para su país. Siendo él como él, lo mirará como un piojoso. Bueno, ¿y cómo es posible que esta persona que tiene todo el poder, que representa un país, pide sanciones para su país, viviendo además fuera del país? Entonces, hay que tener un aterrizaje. La democracia somos los venezolanos los que tenemos que lograrla y transitar, que es un proceso complejo y desgastante, pero eso es a lo que se invita al ciudadano común. Agradecidos con su visita el día de hoy en Primera Página. Importante este repaso por los hechos más recientes que tan solo se han desarrollado al principio de este mes de enero y ya van bastantes titulares y bastantes noticias desarrolladas a lo largo de estos días. Gracias.